Muy buenos días a todos y a todas. Volvemos con un nuevo episodio del Café del Fotógrafo. Hoy voy a hablar de fotografía de stock y os voy a contar un desastre, una catombe o llamadlo como queráis, ¿no? Cómo se han ido al garete los ingresos de los que os hablaba el otro día. El otro día, o hace unas semanas ya, os hablaba de que había conseguido alcanzar ese primer objetivo que me había propuesto de 500 euros semanales, perdón, de 500 euros mensuales, y que además os adelanté que se habían ido un poco al garete todos esos planes. Además os comenté que, bueno, que había entrado un trabajo muy importante, muy grande, mucho volumen de trabajo y que había tenido que dejar de lado la fotografía de stock. Incluso algunos me preguntabais a ver si simplemente por eso podían caer tanto los ingresos en tan poco tiempo. La verdad es que no, ya os lo adelanto, ¿vale? Ha sido por una serie de malas decisiones y en lugar de ser un caso de éxito, hoy os voy a compartir un caso de fracaso, ¿no? De cómo han caído en picado, de las malas decisiones que tomé, de cómo hice unos planes muy mal hechos y que todo eso me condujo a ganar esos 75 euros mensuales, pasar de 500 a 75, que es precisamente ahí el desastre, ¿no? Además os comentaré cómo han sido estos últimos meses, cómo se ha recuperado un poco y luego pues también esos factores externos que han hecho que se desplomen las ventas. Os voy a comentar todo esto, ahora mismo pasamos a ello, pero me gustaría recordaros a todos los suscriptores que tenéis ya disponible la clase número 17 o 18, no sé exactamente cuál es. Cuestión, la nueva clase de esta semana de creación de webs con WordPress, de web fotográficas, en la que os enseño cómo podéis poner a la venta vuestros servicios. Ya no solo productos físicos, sino cómo podéis anunciar y vender vuestros servicios online. Aparte de eso, mañana tenemos la primera clase, tenemos curso nuevo, tenemos clase nueva, el curso de nivel 4, ¿vale? Y empezamos con una clase en la que os voy a estar hablando del rango dinámico, del contraste fotográfico, de fotografía en HDR y de cómo montamos todas estas historias. Será una visión también un poco más teórica porque la segunda clase del curso de nivel 3 será una visión totalmente práctica de cómo hacer un HDR, por qué hacerlo, en qué situaciones conviene más hacerlo, en qué situaciones nos convendrá más utilizar filtros como los que veíamos en el curso de nivel 3. Así que bueno, dicho esto, ahora ya sí vamos a hablar de fotografía de stock, de cómo he conseguido meter tanto la pata como para que bajen tanto los ingresos como de 500 a 75 euros mensuales. Venga, vamos allá. A ver, bueno, antes de meternos ahí a saco, ¿no?, en cómo he conseguido que bajen tanto los ingresos en fotografía de stock, os voy a poner un poco en situación, ¿vale? Porque algunos de vosotros, cuando os comenté que habían caído los ingresos, que había conseguido primero ese objetivo, pero que luego los ingresos habían caído, me preguntasteis que cómo podía ser que simplemente por dejar de hacer fotos de stock cayeran tanto y tan rápido. La verdad es que no, ¿vale? La verdad es que lo que pasó fue que me entró ese trabajo, ¿vale? Ese trabajo que os dije que me había llevado unos meses, que había tenido que dejar de lado totalmente la fotografía de stock, pero durante todos esos meses lo que son los ingresos mensuales, los ingresos recurrentes de la fotografía de stock se mantuvieron, ¿vale? Se mantuvieron alrededor de los 400, 600 euros mensuales a lo largo del tiempo, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Que llegó un momento en el que se acabó ese encargo o ese volumen de trabajo fue bajando y yo sé que normalmente alrededor de octubre, por ahí septiembre, octubre, noviembre, dependiendo un poco del año, pero sé que en esa época normalmente el trabajo baja, los encargos bajan, ¿vale? Por la especialidad fotográfica a la que me dedico, a nivel de fotografía inmobiliaria y demás, sobre todo los meses potentes son los de verano, ¿vale? Así que de cara al otoño-invierno suele bajar el trabajo, entonces yo sabía que en esa época me iba a encontrar con menos volumen de trabajo, con lo cual iba a tener más tiempo disponible. Así que yo dije, oye, pues es un buen momento para poner en marcha todo este proyecto que ya tenía en la cabeza, que era el de volver a dedicarme a mi negocio serían las clases presenciales y la fotografía de stock, y además ampliarlo con los cursos online. El ampliarlo con los cursos online suponía, además de ponerme a grabar cursos, ponerme a grabar el podcast, recuperar otra vez los vídeos de YouTube y, claro, me iba a suponer pues bastante tiempo, pero es un tiempo que en principio sí que iba a tener, ¿vale?
Así que, claro, mi plan era el siguiente, después de haber estado tanto tiempo trabajando para esta gente, ¿no? Para clientes, digamos, que no era parte de mi negocio, sí que es la parte de la fotografía, que son mis encargos, pero no sé cómo decirlo, o sea, no son proyectos míos, para entendernos, ¿no? Yo iba a trabajar para los proyectos de otra gente. Entonces decidí decir, oye, pues voy a meterle caña durante estos meses de temporada más baja de encargos fotográficos para a ver si puedo, de cara a la otra temporada, no depender tanto de ese negocio externo. Entonces dije, vale, pues por una parte ya os dije, pongo en marcha toda la parte de los cursos online, del podcast y demás. Eso me llevó muchísimo trabajo, ¿vale? Lógicamente era algo que, por ejemplo, el podcast no había hecho nunca no sabía cómo funcionaba, no sabía casi ni cómo tenía que hacerlo, así que tenía que aprender toda la parte técnica, ponerme delante del micro, al principio acordaros que solo lo grababa en voz, luego además ponerme delante de la cámara otra vez, había hecho algunos vídeos, pero la experiencia pues se había perdido bastante, y todo eso pues suponía bastante tiempo. Aún así yo pensaba, la verdad, el primer error que cometí fue calcular mal los tiempos, ¿vale? Yo pensaba que tendría mucho más tiempo y que parte de ese tiempo podría dedicarlo a la fotografía de stock. Así que lo que hice fue recuperar otra vez esas sesiones que quizás se nos habían quedado a medias, o esos contactos que había ido haciendo durante la temporada pasada, ¿no? Durante el tiempo anterior, que sí que había tenido tiempo a dedicar al stock. Recuperé esos contactos e incluso a algunos autónomos, empresas pequeñitas con las que ya habíamos hecho alguna sesión de stock, les propuse hacer nuevas sesiones, para ellos renovar sus fotos y para yo también tener más archivo fotográfico. Además, con la ventaja de que tenía unas estadísticas de las fotos que más y mejor se habían vendido. Con lo cual, lo que hice, sobre todo me dirigí mucho a los pequeños autónomos, ¿no? Que tenían su negocio y demás, y en concreto empezamos, para que poneros un poco un ejemplo más concreto, quería volver a organizar una sesión de fotos con Carolina de mi isla interior, o la isla interior, que creo que se llama su plataforma, es un blog sobre mindfulness, sobre meditación y demás, que también hace cursos y bueno, hace cursos también presenciales. Entonces la idea, yo muy animado, muy motivado en ese momento, segundo error, fue el decir, oye, si ya hemos hecho sesiones en solitario, ya he ganado esa experiencia haciendo sesiones con modelos ellos solos o ellas solas, vamos a ir un poco más allá, ¿no? Vamos a subir un poco más en el escalón y vamos a hacer ya sesiones de modelos en grupo. Entonces hablé con Carol, y le dije, oye Carol, venga, vamos a organizar una sesión, te hago algunas fotos a ti y te hago algunas fotos también con algún grupo de alumnos, algún grupo de amigos, amigas que tengas, y que hagan como si fuesen alumnos en una sesión de meditación, de mindfulness o de lo que sea. Claro, daros cuenta que yo llevaba pues a lo mejor 4, 5, 6 meses sin hacer, ya no una sesión de stock con modelos, sino hacer una sola sesión de stock. No había trabajado más que un día o dos con personas, ¿vale? Había fotografiado casi siempre o casas o productos, con lo cual todo lo que era la gestión de modelos en grupo y demás, lo tenía súper oxidado. Aparte, creo que la sesión más grande que había hecho hasta el momento con modelos de stock, ¿vale? Era con 2 padres y una niña, con lo cual era mínimo y además era la misma familia, con lo cual era muy fácil de organizar. Entonces me vine arriba, ¿no? Y quería organizar una sesión con Carol, que sí que ya la conocía, pero luego meter ahí 4 o 5 personas más que no iba a conocer, que no las conocía yo, no las iba a contratar yo, sino que iba a ser Carol la que se iba a poner en contacto con ellos y proponérselo. Con lo cual nos encontramos en octubre, que yo estaba grabando podcast, grabando clases, grabando todo esto, y que el tiempo libre iba a organizarlo o a dedicarlo al stock. Ya os digo, primer fallo, pensar que me iba a llevar menos tiempo todo eso y que iba a tener más tiempo para el stock. O sea, calcular mal los tiempos. Segundo error, en lugar de empezar por lo bajo e ir otra vez ganando experiencia y aumentando un poco el volumen de modelos y demás, quise ir ya muy a saco, ¿vale? Entonces, todo eso no funcionó, ¿vale? Me di cuenta de que primero necesitaba un poco más de rodaje, hice alguna sesión así un poco flojilla, ¿no? Pero mientras tanto íbamos aplazando la organización de la sesión con Carol.
¿Qué ocurrió? Que en el momento en el que ya teníamos la sesión más o menos preparada, nos habíamos plantado a diciembre, y si os acordáis, los que estáis aquí desde el principio, en diciembre, a principio de mes, lancé el podcast y a mediados de mes lancé los cursos online. Con lo cual empezaba un nuevo proyecto bastante importante a nivel de tiempo y que además me empezó a consumir pues todo el día, cada día, ¿vale? Con lo cual hablé con Carol y os estoy hablando de Carol para que veáis una sesión en concreto, ¿vale? Todo esto pues con otra gente con la que también estaba planificando sesiones. Entonces hablé con Carol y le dije, oye, mira, ahora mismo no puedo tirar adelante, no tengo tiempo, no me da la vida, ¿vale? Lo que necesito es posponerlo un poco más. Entonces, durante todo ese tiempo los ingresos seguían, con lo cual yo tampoco no me preocupaba mucho, porque decía, bueno, es verdad que no aumento el archivo fotográfico dedicado al stock, pero por lo menos veo que esos ingresos de 400, 500, 600 euros mensuales, más o menos, siempre rondan estas cifras. Estaba como colaborador exclusivo en iStock, como había estado desde ya hacía bastante tiempo. Entonces, seguíamos, yo iba con los cursos, iba avanzando, y le dije, mira, lo dejamos para enero, febrero, y a ver cómo nos podemos organizar. Hablamos otra vez con Carol en febrero y le dijimos, venga, ya está, ya lo podemos volver a poner en marcha. Yo ya había cogido el ritmo a los cursos, al podcast, y aunque iba bastante justo de tiempo, sí que veía que me quedaban algunos huecos antes de volver a empezar la temporada fuerte de encargos para poder ir tirando con la foto de stock. Entonces, ya os digo, hablamos con Carol, me dice Carol, oye, que genial, ¿no? Dice, nos ponemos en marcha, justo a principios de marzo empiezo con cursos, con lo cual podemos aprovechar las primeras clases de estos cursos para un día de esos, igual empezar un rato antes o alargar un poco la clase y hacer una sesión de stock, con lo cual será muy realista porque va a ser una clase así bastante, o sea, va a ser una clase real y tú vas a poder fotografiar y dices, no te preocupes, si tenéis que intervenir para la sesión de fotos y demás, que los alumnos estarán avisados, lógicamente también porque tienen que firmar ese contrato de modelo. Entonces yo decía, genial, digo, calculamos el día de la sesión, nos pusimos en marcha, quedamos para, no sé, creo que era un viernes, ¿vale?, para hacer la sesión, un jueves era para hacer la sesión, porque sabía que me cuadraba muy bien, porque yo el martes empezaba un curso de presencial en Mallorca Fotográfica, el miércoles otro, y el jueves íbamos a hacer la sesión, con lo cual el viernes iba a poder retocar las fotos, con lo cual tenía la semana súper cuadrada. Gran problema, gran inconveniente, esa semana era la segunda semana de marzo. ¿Vale? De marzo de 2020, lo digo por si veis el episodio un poco más tarde. Entonces, segunda semana de marzo de 2020, ¿qué pasó? Que nos cayó el bombazo del coronavirus encima. ¿Qué ocurrió? Que esa semana, el lunes, yo estaba llamando, avisando a todos los alumnos para anular el inicio del curso. El jueves anulamos la sesión con Carol, el viernes no había quien retocara, tenía a la niña en casa, con lo cual no había fotos que retocar, no había nada. Todo se paralizó, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Que a partir de entonces yo dije, oye, mis planes antes de hacer todo eso eran meterle mucha caña a esto. Incluso mis planes eran dejar la exclusividad en iStock, porque si iba a tener más tiempo, podía mandar las fotos a todas las agencias y aprovechar un poco más el recurso de ganar más ingresos, aunque sean menos de cada agencia, pero distribuirlo por todas las agencias, con lo cual el sumatorio, digamos, sería mucho más. ¿Qué ocurrió? Que me encontré con que no había sesiones que hacer, nos metían dentro de casa, nos confinaban y en teoría iba a tener mucho tiempo libre. Tiempo libre yo esta gente, o sea que sí, yo es verdad que hice algún bizcocho con Aina, pero todo lo que hacía en casa cuando estábamos confinados era pues estar pendiente de Aina. Mónica estaba teletrabajando con muchísimo más trabajo del habitual, con lo cual, vamos, en nuestra casa por lo menos era un caos, ¿vale? Que no teníamos tiempo para nada. El rato que tenía que grabar alguna clase, grabar el podcast, con lo cual era bastante caótico. Entonces, aún así, otra vez seguía con ese error de sobreestimar el tiempo que tenía y dije, va, lo que voy a hacer es que como ahora voy a estar encerrado en casa, los encargos se han paralizado por completo, las clases presenciales también, solo estoy manteniendo la parte de los cursos online y el podcast, lo que voy a hacer es aprovechar para darme de baja de la exclusividad en iStock y empezar a vender las fotos, a subir las fotos a todas las agencias. Pedí la baja de la exclusividad en iStock, empecé a subir las fotos en Shutterstock, que te permite subirlas sin tenerlas a la venta, con lo cual ya adelantaba un poco el tiempo, y además Shutterstock era la agencia en la que me iba a centrar primero, ¿no? Porque era la agencia que siempre había dado buenos resultados, que mejor me había funcionado en el pasado, y que lógicamente sabía que en cuanto pusiese las fotos a la venta, se empezarían a vender. Entonces, pasaron esos 30 días de aviso previo a iStock,
me quité la exclusividad en iStock, puse las fotos a la venta en Shutterstock, puse las fotos a la venta en Deposit Photos y poco a poco fui poniendo más fotos a la venta en otras agencias. ¿Qué pasó? Que en cuanto empecé, menos mal, que eso todavía fue una suerte, en cuanto empecé a poner fotos a la venta en otras agencias, Shutterstock hizo su gran anuncio, que ya os comenté en episodios anteriores, en el cual cambiaba por completo todo el sistema de retribución de comisiones. Sabéis, porque ya os lo conté, que a partir de entonces los ingresos cayeron en Shutterstock, no tenía sentido seguir vendiendo fotos en Shutterstock. Entonces lo que hice fue volver para atrás y volver a pedir la exclusividad en iStock. ¿Qué pasa? Que para pedir la exclusividad en iStock tenía que quitar las fotos a la venta de todas las otras agencias. En Shutterstock era muy fácil porque era simplemente decir que ya no querías que estuviesen a la venta, no tenías que borrarlas. En Deposit Photos tenía que ir anulando una por una las fotos. Llevaba un poco más de trabajo, pero también era posible. Y por suerte solo había mandado fotos a Adobe Stock, que también se trataba de ir borrando las fotos. Digo por suerte porque algunas agencias nos piden un periodo mínimo de permanencia, ¿vale? Con lo cual se podría haber complicado la cosa. Pero la cuestión es que me encontré que en un periodo de 3, 4 meses como máximo, me encontré con que no tenía fotos a la venta en ninguna agencia más que en iStock, es decir, en cierta medida estaba de exclusivo en iStock, pero es que además las fotos en iStock se estaban vendiendo sin licencia exclusiva. Las fotos me las pagaban sin condiciones de exclusividad. Y además se vendían muchas menos fotos, porque ya sabéis que iStock a los fotógrafos exclusivos, las fotos exclusivas, las coloca mejor en los resultados de búsqueda, con lo cual se venden muchas más fotos a un precio más alto y con unas comisiones más altas. Entonces, claro, de ahí viene toda la caída, ¿no? No estoy produciendo fotos nuevas, no estoy vendiendo fotos más que en una sola agencia y además me encuentro con que en esa agencia no tengo condiciones de exclusividad. Entonces, claro, es un caos, ¿vale? Todo se va al garete, todo son malas decisiones y además esos factores externos del coronavirus, que lógicamente la demanda de fotografía a nivel global cae, ¿vale? En Shutterstock cayeron, en iStock cayeron, en Adobe Stock cayeron las ventas, en todas partes por una falta de demanda. Pero es que además se suma todo eso a que en iStock estoy de exclusivo sin condiciones de exclusividad todavía. Entonces, bueno, en ese momento volví a pedir la exclusividad y llegan los cobros, los pagos, creo que era de junio. En junio, pues ya os digo, de repente recibo los pagos y veo que tengo 75 euros, bueno, unos 80 y pico dólares de ventas del mes de junio. O sea, fue un chasco bestial. Yo llevaba muchos años cobrando cada mes algo de la fotografía de stock. Y darte cuenta que en cuestión de 3 o 4 meses pasas de 500 a 75 euros en un mes y que es que además no los vas a cobrar porque no alcanzas el mínimo de esos 100 dólares de pago, con lo cual estás como si fuesen cero ingresos, ¿vale? Con lo cual, claro, situación complicada y además sin esos ingresos es un chasco, ¿vale? La verdad, no os voy a negar que no sea una jodienda el que haber pasado a esos ingresos. Como os decía antes, he atrasado un poquito este episodio porque os quería comentar cómo habían sido los ingresos en el mes de agosto. En el mes de julio, ¿vale?, que fueron los siguientes ingresos, ya sí que subieron un poco más, pasamos de 75 a unos 150 euros mensuales, o ese mes, ¿vale?, con lo cual, sumado al anterior, pues ya sí que pude cobrar esa cuota mensual, y este mes de agosto, pues me he quedado alrededor de los 200 euros, ¿vale?, con lo cual veo que poco a poco va subiendo. Lógicamente no estoy en esos 500 euros, por varios motivos, ¿vale? Lo digo un poco para también sacar una conclusión, y es por una parte que, claro, las fotos, toda la colección de fotos que tenía antes, que sí que me estaban aportando esos 500 euros mensuales, esas fotos, al haberle quitado la exclusividad, aunque ahora vuelvan a estar como fotos exclusivas, yo entiendo que el algoritmo de iStock las reconoce como fotos no exclusivas. Aunque cada foto que vendas te la paguen con comisiones de exclusividad y las posicionen bien, lo que son esas fotos se venden menos de lo que se vendían antes, ¿vale? Con lo cual en este sentido he salido perdiendo. He hecho algunas sesiones más sencillitas de comida, aprovechando también algunas sesiones de los cursos online, del curso de fotogastronómica, por ejemplo, y esas fotos las he puesto a la venta. Y esas fotos ya se están empezando a vender, ¿vale? Pero es verdad que hasta que vuelva a ver los resultados y volvamos a subir por lo menos cerca de esos 500 euros mensuales, pueden pasar unos cuantos meses. Por eso mi idea es volver a recuperar esas sesiones, pero ya os digo, en lugar
lugar de fliparme y ponerme otra vez con grupos de gente y demás, voy a ir con unos pocos modelos y poco a poco la idea es ir creciendo. A ver si esta vez, antes de la siguiente temporada fuerte de trabajo, puedo haber potenciado un poco más todos estos ingresos, el de los cursos online y todas estas cosas, y ya os digo, no depender tanto de los encargos externos, y de paso poder dedicar un poco más de tiempo al podcast, a los cursos y demás. Incluso subir el volumen de clases online, de cursos, de vídeos en YouTube y demás. Así que bueno, conclusiones que podemos sacar de todo esto. Primero de todo, me doy la palmadita, ¿vale? No todo va a ser machacarme, fustigarme, me doy la palmadita porque gracias a haber diversificado el trabajo, estos ingresos que tenía del stock han supuesto una pérdida mínima, ¿vale? Dentro de los ingresos mensuales. Es verdad que con toda la situación, pues los ingresos lógicamente han bajado, pero no tanto. Imaginaos que estuviese con unos ingresos de 5.000 euros mensuales en lugar de 500 en fotografía de stock y que de repente paso a 750, ¿vale? Que sería la misma caída, ¿vale? En ese caso sí que sería un trauma, ¿no? Porque pasaría de 5.000 euros de ingresos con sus gastos que supone llegar a esos 5.000 euros a pasar a 750, con lo cual seguramente ni cubriría gastos, vamos, ni de lejos, ¿vale? Entonces, el haber diversificado mi negocio es algo importante. ¿Qué más estoy aprendiendo, ¿vale? Porque todavía tengo que aprender y interiorizarlo más. La gestión del tiempo, no una gestión del tiempo de lo que vas a hacer en cada momento, sino ser más realista al tener en cuenta el tiempo que lleva cada cosa. Le doy un poco más de margen de tiempo a las cosas, pues si algo me lleva 1 hora, le pongo 1:30, si algo me lleva 2, le pongo 2 3/4, ¿vale? Para tener esos márgenes de tiempo. Y luego, pues ya os digo, el cuidado con las malas decisiones, los factores externos no los podemos controlar, pero sí que podemos un poco adelantarnos, ser un poco previsores y tener en cuenta que esos grandes cataclismos, ¿no? Que ocurren pues ahora con el coronavirus y en menor medida los cambios de comisiones de Shutterstock, pues eso son cosas que pasan, ¿vale? El meter todos los huevos en la misma cesta tiene su riesgo. Yo sé que tengo un riesgo, corro un riesgo metiendo todas las fotos en iStock, ¿vale? Pero ahora mismo es lo único que tengo margen para hacer, ¿vale? Así que bueno, era un poco lo que os quería comentar, sacar vosotros también vuestras propias conclusiones a través de este caso de fracaso en lugar de caso de éxito, y creo que también de los errores de otros se puede aprender mucho, y si son de uno mismo, pues oye, conviene hacer repaso y ver a ver en qué te has equivocado y sobre todo para aprender de cara al futuro. Así que bueno, esto es lo que os quería comentar, lo que os quería contar. Ya sabéis que si os ha gustado el episodio de hoy o alguno de los anteriores, pues oye, compartid el podcast, dadle todas estas valoraciones positivas, 5 estrellas, me gusta, seguir, suscribirse, todo lo que haga falta.